buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Economía Social. No saben qué gusto me da saludarlos y saludarlas. Hoy de regreso aquí a la Ciudad de México con mucha información, pero no quisimos dejar pasar la oportunidad de seguir tratando, ahora que tenemos la información pues muy palpable, muy fresca, de cuáles son esos aciertos que en Asia están teniendo, están logrando y que de alguna manera, en medio de todo este asunto de inestabilidad geopolítico, que yo digo que es una nueva epidemia, estos brotes de violencia, de confrontación, reviven temas geopolíticos que históricamente le han costado mucho dinero a la economía mundial, qué decir de las vidas y de la paz en el mundo, cómo históricamente Asia ha tenido una estrategia diferente. Vamos a hablar de ese tema, cuál es este secreto asiático, y vamos a aprovechar, amigos, que Alfredo Nava Escárcega, que es nuestro economista de cabecera, que ya está listo, que en un minutito ya se conecta. Ustedes recuerdan, amigos, que Alfredo Nava, pues es financiero, es economista, ha sido catedrático y que nos acompaña aquí en Economía Social cada jueves. Bueno, tenemos el lujo de poder platicar con él. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Claudia, querida Claudia, qué bueno, qué alegría tenerte de regreso. Emocionados todos de que nos cuentes qué aventuras viviste en Asia. Impacientes nos tienes. Te vimos desde allá en una ocasión, pero creo que fue una probadita de lo que nos puedes contar. Oye, Alfredo, y yo con mucha curiosidad del que le cuentes a todos nuestros amigos. Aquí está Lolita Dalbert ya, Octavio González. Ya estamos creando poco a poco nuestra comunidad de economía social. José Pantoja, saludos. Pedro Arreguín Juárez. Marisa Torres, qué gusto que estés acá con nosotros. Estuvieron acompañándonos en este programa que enviamos desde Taipei, Alfredo, y quiero agradecerle a Gracia Escobedo, a Luz María Andriano. La verdad es que estoy muy emocionada de platicar contigo hoy, no solo de mi viaje a Taiwán, sino también estuviste en Japón, Alfredo. Creo que estuvimos por allá en Asia con unas semanas de diferencia. Y quiero que nos cuentes desde la perspectiva de un economista, ¿qué están haciendo bien en Asia? Seguramente habrá cosas que también estén haciendo mal, pero ¿qué están haciendo bien en este momento en Asia que los coloca en una posición de liderazgo tecnológico, de desarrollo social y sobre todo, que es un tema que yo quiero poner aquí a debate en la mesa para que nuestras amigas y nuestros amigos que nos acompañen también nos ayuden a plantear preguntas? Y ese escudo que, por ejemplo, tiene Taipei, Taiwán, frente a Estados Unidos, frente a China, Alfredo, porque ellos son proveedores de más del 50% de semiconductores, un nuevo insumo estratégico que necesita todo el mundo. Entonces, Alfredo, ¿qué está haciendo bien Asia que deberíamos mirar? Claro, Claudia. Hay que entender que Asia son varias Asias, ¿no? Eh, pero alrededor de estos países hay varios ejes del desarrollo que empujan al resto hacia adelante, como bien decía, sobre todo en temas tecnológicos, ¿no? Siendo claramente el caso de China de manera central como un eje de toda la región, pero también tienes el caso de India, ¿no? Que se acerca a superar a China en varios indicadores económicos, ¿no? Y que de hecho se presume que India será la nueva China como esa potencia global que dinamizará no solo las economías asiáticas, sino las del resto del mundo, ¿no? Y luego tienes economías más viejas, más consolidadas, como puede ser Japón, que como mencionabas, estuve por ahí hace algunas semanas,
y que tienen retos de otra naturaleza sin dejar ser Japón la tercera economía del mundo, ¿no? Ujú, Entonces, tienes esos países eje en esa zona del mundo, pero que también tienen una historia parecida en varios casos, ¿no? Que es una historia de ser países que en algún momento fueron altamente ujú, agrícolas, en donde buena parte de su población solía vivir en comunidades rurales y que justo se propusieron llevar o utilizar como motor de desarrollo esta movilización de personas del campo a la ciudad para industrializarse, ¿no? Este fue el caso paradigmático de China, lo fue décadas después de India, sucedió también con Japón después de la Segunda Guerra Mundial, y estos factores de industrializar estos países, cuando llevas una persona que tiene a lo mejor la capacidad de producir en su pequeña parcela y de pronto la pones con medios de producción mucho más avanzados en una factoría, por ejemplo, pues su productividad se eleva importantemente, su capacidad de generar ingresos crece diametralmente y el ingreso de toda esta región empieza a subir de a poco y de a poco y de a poco hasta convertirse en las grandes potencias que conocemos. Entonces, no hay que perder de vista de que uno de los ingredientes clave de todos estos países en Asia fue aumentar la productividad ujú. gracias a movilizar millones de personas del campo a la ciudad para aumentar su productividad, claramente cuidando el campo, porque si no hubieran tenido problemas de inseguridad alimentaria, sino cuidando esa productividad del campo, abocando nuevos medios de producción en las ciudades y sacando a millones y millones de personas de la pobreza, ¿no? Entonces, ese sí es un ingrediente común que se puede destacar en toda la región y ha sido un modelo que han seguido el resto de países en Asia. Hoy tienes un poco de historias que se repiten, quizá en un menor tamaño, pero no sé si que recuerdes, Claudia, y los amigos que nos escuchan, incluso de estas historias de los tigres asiáticos, Ujú, ¿no? ujú, Que justo hoy ya no se escucha tanto, pero quizás hace unos 20 años más o menos se escuchaba mucho el término de los tigres asiáticos. ¿Y quiénes son estos tigres? Precisamente uno de ellos es Taiwán, donde estuviste recientemente, Singapur, Hong Kong y ujú. Corea del Sur. Y cada uno de ellos se fue por un camino distinto para encontrar un modelo de país. Taiwán, sin duda, como nos lo comentarás ahora, siguió el camino de los microprocesadores, de los chips, Sí. ¿no? Es una economía que todo el país gira en torno de los chips y de la industria de los microprocesadores. Tienes el caso de Singapur, que su modelo de país, aparte de ser muy singular por ser casi una ciudad-estado, es un país demasiado pequeño, es Muy casi una chiquito. ciudad en sí misma, pero que se enfocaron al sector financiero. Luego tienes Hong Kong, quizá un poco más diversificado, ¿no? Con una industria electrónica importante, con una industria también financiera a mencionar. Y luego tienes Corea del Sur enfocada en industria y manufactura pesada, ¿no? Ujú, Y ahí tienes las grandes marcas como Hyundai haciendo manufactura de bienes más de industria pesada y también electrónica con marcas tan icónicas que todos conocemos como Samsung. Entonces, son países que, como bien decías, han apostado por un enfoque tecnológico, han enfocado por preparar a sus habitantes, a sus connacionales en habilidades técnicas, principalmente, ingenieriles, y le han seguido en esa ruta los llamados tigres menores, ¿no? Que pueden ujú, ser naciones como Malasia, como Indonesia, como Tailandia, como Filipinas, que están en un escalón, digamos, abajo, ¿no? De su ujú. desarrollo, pero que están apostando, sin duda, por estas industrias altamente tecnológicas, querida Claudia.
Cierto. Fíjate que me he metido en estos días que regresé a mirar cómo se ve México y Taiwán en las cifras. Nosotros tenemos un PIB per cápita de 9,000, 10,000 dólares y Taiwán lo tiene de 30,000 dólares. Taiwán es una de las primeras 20 economías del mundo, Alfredo, y su extensión territorial no son más grandes que Cuba, son pequeños. Y México tiene un territorio extenso que fácilmente podría haber no sé cuántos Taiwán en México, pero nos hace reflexionar un poco que no solamente es este tema de tener recursos naturales, sino mucho del enfoque, de la disciplina, del proyecto de país. Y luego fui a ver el índice de democracia de Taiwán, porque todo el mundo te diría, bueno, lo que pasa es que son casi una un país autocrático y no tienen libertad de expresión y tienes problemas. No, pero Taiwán está avanzando muy rápido en democracia. Tienen una presidenta que en este momento está luchando por el respeto de este país. Y me parece que, y la pregunta sería, Alfredo, ¿por qué México, a México nos cuesta tanto enfocarnos en un modelo de país, en un enfoque, en qué somos finalmente, ¿no? Porque tenemos tanto, y por eso me gusta un poco el modelo del presidente López Obrador, porque yo me lo imagino durante más de una década, quizás 2, caminando el país y viendo las oportunidades y viendo las cosas perdidas. Creo que eso es lo que lo hace un político diferente respecto a otros, que caminó, que recorrió, que vio los problemas, que vio las oportunidades y que quizás lo logremos, pero quizás no. Y me preocupa mucho eso, Alfredo. Bueno, yo siempre soy bastante positivo. Creo que a veces se convierte en una obligación ser positivo y justo a la pregunta que te hacías y que nos hacías al auditorio de pues, la diferencia, porque estos países, claramente con sus problemas peculiares, ¿no? Pero que en general han dado muestra al mundo de modelos económicos altamente exitosos desde Asia. ¿Cuál es la diferencia con México? Bueno, muchas de las personas que se abocan a estudiar los modelos asiáticos han descubierto que una diferencia fundamental es que estas naciones tuvieron un plan como nación, un Ujú, plan principalmente de desarrollo industrial. Fue el caso, por ejemplo, de Corea del Sur, en donde construyó un modelo de país a través de los llamados clústeres o las ciudades industriales, con una vocación de una altísima productividad, integrando todas las cadenas productivas de todo lo que uno necesita, por ejemplo, para hacer un auto o hacer un barco, por ejemplo. Y entonces uno puede estar en Corea del Sur y encontrar ciudades enteras abocadas a, por ejemplo, construir barcos o construir o manufacturar automóviles, en donde cada una de los elementos que se necesitan para crearlos, pues están claramente previstos en un modelo de ciudad, en un modelo comunitario, en un modelo de empresa, para atender toda una cadena de suministro cuyo resultado va a ser fabricar los automóviles más competitivos, por ejemplo. Entonces, estos países se destacan fundamentalmente por tener un plan nacional e industrial muy, muy claro, por tener un enfoque muy puntual en un tipo de industria, como Taiwán, que se abocó al caso de los chips, por ejemplo, eh, y llevarlo a la práctica. Eh, esa sí es una
diferencia observable que estos países han puesto en marcha. ¿Por qué no sucede en países como México? Bueno, ahí sí voy a decir que esto es una hipótesis porque personal, porque esto es bastante difícil de contestar, pero quizá también estos países son más homogéneos. Eso es una realidad. Basta estar en Asia para darse cuenta que en general la cultura de estas naciones y sus sistemas idiosincráticos son mucho más homogéneos que lo que uno encuentra, por ejemplo, en un país como México, en donde la pluralidad de ideas también, además de enriquecernos, bueno, también pues a veces cuesta ponerse de acuerdo respecto a algo tan importante como un plan de país. Eh, Eso simplemente es un aspecto cultural de estas naciones eh, que lo dejo a nivel de hipótesis, pero lo que sí es tangible es que todos, eh, la construcción de su proyecto nacional está claramente planificado en horizontes tremendamente largos que siempre superan pues cualquier tiempo pues político o partidista, ¿no? Como nosotros a veces en México y en los países en nuestra región, pues siempre estamos sujetos, Claudia. Sí, justo ahora, Alfredo, que estamos en medio de una oportunidad única. No sé cómo nos ven allá en Japón, qué pudiste percibir de cómo ven a México, pero si nosotros nos ponemos un poquito, pues optimistas con lo que tiene México, si analizamos, México está en el centro del mundo, está conectado con Estados Unidos, pero está conectado con Asia, pero está conectado con Europa a través de los océanos. Vaya, no somos Argentina, que si aquí hay alguien de Argentina que nos cuente, ¿no? No somos Argentina que está hasta el sur, no somos Brasil con todos sus recursos, pero estamos en el centro del mundo. Entonces deberíamos de tener toda esa infraestructura logística, que tú de ese tema lo sabes bien, que nos conectara rápidamente para todos los mercados. Financial Times, me parece, y también otras publicaciones extranjeras, se estaban burlando un poco de cómo íbamos a lograr lo del istmo de Tehuantepec, lo del canal interoceánico. ¿Cuánta infraestructura tendríamos que desarrollar para que México de verdad compitiera con el canal de Panamá? Entonces, Alfredo, de verdad creo que a veces perdemos el tiempo con tanta batalla política. ¿Y el plan de país dónde está? Totalmente. Ese es el reto, ¿no? O sea, poner o anteponer los intereses nacionales respecto a los partidistas. Y la fórmula de estos países en Asia ha sido distinta, ¿no? Sí hay casos en donde claramente el tener gobiernos autocráticos ha facilitado la toma de decisión, como puede ser el caso de Singapur. La democracia es buena en el sentido de a, a, a cobijar, digamos, las libertades y la pluralidad, pero también complica la toma de decisiones. Eh, no sin esto, no quiere decir que sea bueno o malo, pero sí tienes ejemplos claros, como en el caso de Singapur, en donde siendo un gobierno autocrático, bueno, pues es conducido de manera con una burocracia tremendamente eficiente y con un respeto a, a las libertades medianamente aceptable. Entonces, eh, digamos, cada nación hace un balance entre libertades y toma de decisiones, pero siempre en estos casos anteponiendo un plan nacional cuando se trata de mirar a futuro en lo que estos países quieren convertirse, ¿no? Ahora, hay un comentario del público que voy a retomar y nos dice Jesús P. Cómo pues falta ese atrevimiento de los empresarios para tomar riesgo y, por ejemplo, hacer una industria nacional de microprocesadores o de Uh chips, -huh. ¿no? Y es muy interesante el caso de Taiwán, que tú viste muy de cerca, porque si uno revisa cómo es que un país, que de hecho es una isla, decide un día convertirse en el mayor productor de chips del mundo.
¿Cómo llega un país a esa idea, no? Y es bien interesante porque para contarles a los amigos que nos escuchan, Taiwán, o si uno revisa la producción mundial de chips, que hoy en día todo tiene un chip, Todo. perdón, un automóvil, una computadora, que es lo más obvio, pero un refrigerador, pero equipo médico, pero absolutamente todos los equipos electrónicos ya un poco semiavanzados lo tienen. Pues te encontrarás que hay una alta concentración en el mundo, en donde 2/3 de los chips que se producen en el planeta son hechos por Taiwán, seguido muy lejos por Corea y después un poquito China, pero la mayor parte son una producción taiwanesa. Si uno incluso observa en el segmento de chips más avanzados, ¿no? Los nanochips, por ejemplo, que son chips mucho más pequeños, prácticamente invisibles, de hecho, absolutamente invisibles al ojo humano y en un nivel nano, como le dicen, eh, prácticamente más del 93% de esos chips son fabricados en Taiwán. Lo domina absolutamente Taiwán. Ni uno solo de estos chips, por ejemplo, ultramodernos, son fabricados en Estados Unidos, ¿no? Con todo y su modernidad. Eh, ¿Cómo llegó Taiwán a convertirse en esto? Casualmente, una sola industria en Taiwán, que es la empresa TSMC, casi produce la totalidad de estos chips avanzados. Y justo, pues resulta que uno rasca un poco a la historia y se da cuenta que sucedieron dos cosas interesantes en Taiwán. Uno, a veces la aleatoriedad de la vida, en donde un ciudadano taiwanés viaja a estudiar a los Estados Unidos ingeniería y estando en la empresa Texas Instruments, en donde pues fueron los pioneros en la creación de los chips en Estados Unidos, pues se mete tanto a ese conocimiento que es parte de estos pioneros que desarrolla la tecnología de los chips en el mundo y curiosamente y nacionalistamente decide regresar a su país y no quedarse en los Estados Unidos con el sueño de desarrollar una industria eh, altamente avanzada en chips, pero en el país de origen de este hombre que es Taiwán. Claramente no lo pudo hacer solo, sino que el gobierno de Taiwán, al escuchar su idea, decidió apoyarla y abocar una serie de estímulos, de subsidios, de apoyos a la economía para facilitar la construcción de fábricas, la investigación y hacer de la industria de chips en Taiwán la mayor del mundo. Entonces, claramente esta historia de éxito tiene dos ingredientes clave, que es, como decía Jesús en sus comentarios, un empresario que se arriesgó, que tomó el conocimiento que había adquirido y lo puso al servicio de su país, pero también un gobierno de un país que apoyó esa industria en un contexto en donde, para explicar qué quiere decir este concepto del escudo de silicón, pues justamente es que hoy los chips son una, un escudo de protección para la isla de Taiwán, para no ser invadida por China o ser bloqueada y permitir ser una nación semi-independiente, viviendo el estilo de país y el proyecto de país que ellos decidieron en esa isla. ¿Por qué es esto? Pues porque resulta que aunque han escuchado el conflicto entre China y Taiwán, pensaría uno que estos dos países no comercian entre sí. Y esto es nada más alejado de la realidad. La economía china y taiwanesa están extremadamente entrelazadas y de hecho las importaciones y exportaciones de Taiwán hacia China son mayoritarias. Entonces, al ser China un consumidor tremendo de chips, pues los importa mayoritariamente de Taiwán. Así que si algún día se le ocurriera bloquear a la isla o rodearla militarmente e impedir que cualquier chip saliera o saliera de la isla, pues estaría disparando contra el pie
porque pondría gravemente en riesgo las cadenas de producción china y del resto del mundo. Entonces, por eso es que se le dice o se le conoce como el escudo de silicón, porque más que con armas, Taiwán, con su industria de chips, pues garantiza que China no se meta, ¿no?, en su autonomía, a cambio de que pues se le siga proveyendo de una buena parte de los chips que consume, ¿no? Claro, la decisión de un hombre, de Morris Chang, que vamos a verlo aquí en la producción, Juan Manuel nos hizo favor de ponerlo. Este hombre que, como decía Alfredo, amigos y amigas, estaba trabajando en una empresa estadounidense y decidió que quería llevar ese proyecto a su país. Y Alfredo, te cuento que Morris Chang convenció al gobierno de Taiwán en ese momento, que estaba encabezado por el militar rebelde que se llevó 1 millón de chinos a la isla rebelde, a la isla hermosa, Formosa. Convenció al gobierno de que compraran licencias, de que compraran derechos, de que lo poco, lo mucho que pudieran comprar de derechos, se lo llevaran para fabricarlos allá. Entonces, la mejor manera de ejercer el gasto público fue comprando licencias y comprando tecnología. Y poco les faltó para aprender. Hoy presentamos acá en Economía Social cómo siguen aprendiendo hoy los nanochips, y te sorprendería encontrar que ellos ya están más preocupados, no de cómo fabricar un semiconductor, sino de cómo logras un sistema de enfriamiento dentro del propio semiconductor. ¿Cómo logras que el semiconductor se abre y se cierra para tener la información y nunca dejarte vulnerable en el ciberespacio? ¿Cómo estás hablando ya de programar semiconductores hechos a la medida? No la fábrica de chips genéricos, no, que cada producto tenga un semiconductor hecho a la medida, y ya están más preocupados por los satélites, por la órbita LEO, que por el 5G. Entonces, sí, literal, en Taiwán están viviendo en el futuro y no las 15 horas que nos separan en el uso horario. Ellos, querido Alfredo, están ya en el futuro. Coincido, Claudia, y es impresionante escucharte describir estas tecnologías. Yo me declaro totalmente maravillado, sobre todo por mi ignorancia, cuando escucho cómo funcionan estas cosas tan pequeñas, porque con toda honestidad no logro imaginar cómo se construye uno de estos chips llamados chips avanzados, que justo son procesos de manufactura que ocurren a nivel nanométrico, ¿no? Es decir, que solo incluso microscopios extremadamente poderosos eh, podrían dejarnos ver cómo se está manufacturando los elementos que componen un chip. Entonces, la verdad son cosas tremendamente maravillosas y que también resultan económicamente muy interesantes, porque justo no es casualidad que estas tecnologías, de hecho, la gente que te las platica, te lo comenta diciendo es que el proceso de fabricación de un chip es el proceso de manufactura más avanzado que el ser humano en toda su historia como humanidad ha alcanzado, precisamente por construir algo que el ojo humano no ve y que está en una dimensión tan pequeña para ser fabricado. Eso claramente resulta en una barrera de entrada, porque el sector de semiconductores no solo requiere unos amplísimos niveles de conocimientos especializados sobre estos procesos de manufactura, sino también requiere altísimos niveles de inversión. Y en ese sentido, justo pues se crean barreras de entrada porque no cualquier país tiene pues ni las competencias económicas ni técnicas para decir un día
me levanto y hago chips. Esta, de hecho, es la razón por la que hoy Taiwán es tan preponderante en la fabricación de chips a niveles que sí han, el otro lado de la moneda, levantado la alarma en todos los gobiernos del mundo cuando se dieron cuenta que prácticamente una isla tan pequeña como la tercera parte de Cuba, pues prácticamente controlaba la producción de casi hoy todos los artículos que llevan chips. Y esto fue extremadamente notorio en la pandemia, porque si recordarán nuestros amigos que nos escuchan, cuando uno durante el pico de la pandemia buscaba, por ejemplo, una tablet No había. para que los niños pudieran tomar clases en línea durante esa época, o quizá alguien buscaba un automóvil nuevo, etcétera, pues te decían, no hay, no solo por las cadenas de suministro que estuvieron eh, limitadas por el tema del transporte, pero también porque no existían chips, ¿no? Entonces tenías, por ejemplo, lotes de automóviles semiterminados, pero que carecían de los componentes de chips y que no podían terminarse. Entonces, el mundo se dio cuenta que no podía correr el riesgo de que la fabricación de un elemento hoy tan importante como son los semiconductores recayera en una sola isla en Asia, en la mitad del Pacífico. Sí. Entonces, esto lo que hizo fue despertar el interés para que varios países empezaran a invertir en sus propias industrias de semiconductores. Entonces, es el caso de Japón, que había dejado un poco desatendida esa industria, pero que hoy vive un renacer. Es el caso de Corea del Sur y es el caso de China, evidentemente, que buscan autonomía y que ser capaz de construir semiconductores y chips, pues para estas naciones y para muchas está siendo un tema incluso hasta de seguridad nacional y de autonomía, ¿no? Caso a destacar, Estados Unidos, cuando se da cuenta que tenía alta dependencia en los chips de Taiwán, pues decide el año pasado emitir o promulgar su Congreso. De hecho, fue firmada ese decreto por el presidente Biden, el llamado CHIP Act, que Ujú. básicamente consiste en que el gobierno de los Estados Unidos toma la decisión de no quiero ser más dependiente, quiero fabricar mis propios chips para toda mi industria y emite este programa que consiste en destinar casi 280, 300 mil millones de dólares en inversiones para subsidiar eh, fábricas de chips, porque repito, es altamente costoso invertir, requiere de que el gobierno le entre con subsidios, con incentivos fiscales, con inversiones directas en este tipo de procesos. Y también hay que admitir, tuvo ya connotaciones políticas porque no solo decidió apoyar su industria de chips, sino también dijo, voy a prohibir la exportación de los chips que yo Ah, haga o sí. esté haciendo hacia China por pues el riesgo de que estos chips puedan ser utilizados por China con propósitos militares. La realidad de las cosas es que el trasfondo de esto es claramente una lucha tecnológica entre Estados Unidos y China y ese blindaje que hace el gobierno de los Estados Unidos por ganar una autonomía y una preponderancia que hoy absolutamente no tiene, lo tiene Asia, pero que es algo que los Estados Unidos buscan en esta industria, ¿no? De semiconductores. Alfredo, pues de verdad es que estamos generando, como lo estás viendo con nuestros amigos y nuestras amigas de economía social de la comunidad astillero, muchas reflexiones muy interesantes. Parece inalcanzable. Fíjate que allá en Taiwán me acerqué a platicar con un académico de la Universidad de Berkeley que era para todo mundo allá en la expo que me tocó visitar. Les prometo el nombre en un ratito, pero era
un gurú en materia de conocimiento de este sector. Y me le acerqué a preguntarle si México tenía alguna oportunidad en medio de este concierto, ¿no? De cambios. Y me dijo, siempre hay tiempo, no pierdan la esperanza y aprovechen la coyuntura. Aprovechen que hoy lo que nosotros hicimos hace décadas, para México es una gran oportunidad. Entonces, creo que el asunto de estar cerca de la planta de TSCM que se va a construir ahí en Austin, en medio del desierto, que el gobierno de Phoenix ha prometido inversiones, carreteras, hospitales, por $250 millones, y que ellos están esperando agua que podría provenir de los convenios del tratado de agua que México tiene con Estados Unidos, porque allá tienen problemas de agua, pero México tiene cierta responsabilidad. En este momento en Revista Fortuna estamos investigando cómo la presa del Cuchillo y toda la infraestructura que se tiene para Monterrey podría ayudar a que se cierre el círculo virtuoso, porque claramente lo que no tiene una isla en medio del Océano Pacífico, aunque hay muchas empresas, ¿tú crees que no iban a investigar cómo desalinizar agua con un chip? Lo están haciendo, pero son recursos finitos. Entonces, claramente lo que ellos les parece atractivo es que Estados Unidos, presionándolos hasta como cliente de, ¿quieres que te siga comprando? Entonces ven e instala una planta aquí y te voy a dar subvenciones fiscales, te voy a dar infraestructura, te voy a dar agua. Creo que México tiene una gran oportunidad de que la cercanía, como nos decía por ahí un amigo, engarzar la industria de los chips más sencillos, los que usa una licuadora, los que usa una calculadora, esos los más sencillos de engarzarnos ahí y que la industria automotriz también nos llevemos una parte de la producción de semiconductores, Alfredo. Sí, sin duda la oportunidad de los chips es esta, es la historia de Taiwán, es la historia que ellos tomaron para construirse como nación. Hay muchas historias que cada país puede tomar eh, para buscarse un país próspero. Incluso algunas ni siquiera netamente tecnológicas, ¿no? Hay países que apostaron las bases de desarrollo quizá por sectores turísticos, ¿no? O sectores de servicio o financieros. Entonces, yo creo que el abanico de posibilidades es muy amplio, pero lo que hay que estar muy conscientes es que México está, para mi gusto, preparado con los elementos para articularse en esta gran oportunidad, ¿no? No hay que olvidar que hoy México, pues, ha logrado posicionarse en el cuarto mejor lugar de índice de costo, competitividad a nivel mundial. ¿Qué quiere decir? Que nuestra mano de obra, que por cierto hoy egresan más ingenieros de México que por ejemplo de Estados Unidos, y que esa capacidad de ser competitivo a un costo razonable, eso es lo que te mide el índice de costo competitividad manufacturera, pues somos prácticamente en el cuarto lugar del mundo, muy por arriba de China, que hoy ya está en el lugar 10º, 11º, ¿no? Entonces, es claro que esta mezcla entre una un conjunto de personas capacitadas en procesos manufactureros e industriales, que tenemos alta competitividad en segmentos muy específicos como puede ser el automotriz, el aeroespacial, pues cada vez más el mundo se da cuenta y que hoy estamos y deberíamos cada vez más aprovechar pues esa ventaja desde el punto de vista costo-competitividad que hoy tenemos. Eh, Tú has venido platicando mucho del nearshoring,
y es uno de los elementos que México, pues, tiene ahí como oportunidad histórica y que es enorme. De hecho, los analistas que intentan más o menos cuantificar, ¿no? Cuánto representa esta oportunidad, te hablan de que podría estar en el orden de los 80, 100 mil millones de dólares de Wow. exportaciones adicionales en los siguientes 5 años, y más o menos esto equivaldría a un crecimiento del PIB entre el 1.1% y 2,5% por año adicional. Entonces, eh, esta relocalización, ¿no?, de las cadenas productivas y que ponen a México en un escenario tan estelar y para mi gusto, pues sí con la capacidad real, preparado, con una mano de obra competente, capacitada, pues es altamente factible, ¿no? Entonces, simplemente es un tema de batear esta oportunidad, de aprovecharla. Creo que eh, vamos por buen camino. Para muestra un botón, el año pasado, en 2022, México alcanzó un nivel récord en inversión extranjera directa, histórica, y justo pues, es la confianza, la certeza de los inversionistas de que pueden acercarse a un país con muchas virtudes en materia industrial, ¿no? Entonces, eso es un dato importante. Creo que hay una oportunidad histórica y varios lo creen. Simplemente es aprovecharla. Claro. Alfredo, pues tengo el gusto de saludar porque está acá con nosotros nuestro querido Daniel Mesino, integrante de la comunidad astillada, que nos pregunta si se puede generar una sinergia con la industria del litio y estos semiconductores. ¿Tú qué opinas, Alfredo? Yo creo que sí, que hay una sinergia ahí clave. Al final del día, el tema de la industria de semiconductores ha explotado porque nuestras vidas hoy cada vez son más digitales y más Ujú. electrificadas, ¿no? Entonces, al final del día, hay una clara sinergia e interdependencia porque eh, por ejemplo, la movilidad eléctrica, los autos eléctricos, una La moto eléctrica, electromovilidad. la electromovilidad justamente, pues no solo consume a nivel de baterías como materia prima el litio, sino también consume bastante chips. Y es que, para darnos una idea, un auto eléctrico utiliza entre 4 y 10 veces más chips que un auto tradicional a gasolina. ¿Ok? Entonces, Wow. claramente el mundo al que nos estamos dirigiendo, que es un mundo cada vez más electrificado por baterías, pues también va a demandar a la par un alto componente de microprocesadores ultramodernos. Entonces, a la pregunta que nos hacía Daniel, en mi opinión es que claramente hay una oportunidad, una sinergia conjunta entre un mundo más movilizado eléctricamente a través del litio y otros materiales relacionados con eh, máquinas o dispositivos que por esa naturaleza consumen un alto contenido, demandan mucho más chips de ultra capacidad, Claro, ¿no? Alfredo, yo sé que tú como un gran economista que eres, seguramente conoces la famosa ley Moore. Eugene Wong, que es el profesor emérito de la Universidad de Berkeley, que te juro, yo estaba emocionadísima de cómo todo el mundo estaba súper feliz de tenerlo en Taiwán. Eugene Wong recordó, a ver si alcanzamos a que producción nos enseñe la famosa ley Moore. Fíjate, lo que dice es que iba a ser exponencial el crecimiento del uso de transistores, desde la década de los 70. Ve ahora lo que sucedió y no se detiene. Esta, esta gráfica
esta pendiente sigue siendo totalmente exponencial. Y ahí encontramos esto de la ley Moore 2010, pero se confirmó esta decisión de lo que pasó con el estudiante de Texas Instrument que dijo, tenemos que estar ahí, estuvo alimentada por la ley Moore. Correcto, Claudia. No sé llamarle ley, pero aseveración, ¿no? Que dice que cada 2 años el número de transistores en un microprocesador, en un chip, se duplica, ¿no? Entonces, cada 2 años, digamos que se duplica la capacidad de procesamiento de estos dispositivos. Y pues realmente se está comprobando, incluso me parece que más allá de eso, y justo pues habla de la gran demanda de microprocesadores que se van a requerir y que propiamente llama la atención de varias naciones pues estar en ese concierto, ¿no? Por ejemplo, los chips que ahora que está tan en boga la inteligencia artificial, no todo dispositivo que te soporta la inteligencia artificial pues es genérico, no. Ya hay un capítulo dentro de los microprocesadores que soportan ese tipo de procesos de inteligencia artificial. Entonces, pues sin duda estos procesos o dispositivos seguirán ese nivel de evolutivo que nos comentaba esta ley Moore que mencionas, y que justo es algo que despierta el interés de varias naciones, no solo por su contenido económico, sino también por la preponderancia de movilizarnos hacia un mundo, de transitar hacia un mundo cada vez más virtual que requiere este tipo de dispositivos como insumos y que pues tenerlos resulta también un papel importante en la autonomía, en la seguridad nacional de los países. Entonces, hay el interés de regiones como Estados Unidos que están poniendo mucho dinero en esto, ¿no? Fíjate, Alfredo, que regresamos, que es lo bonito de cuando te planteas una premisa, regresamos al punto, ¿no? De que la soberanía y la clave de Asia ha sido precisamente especializarse, generar sus propias barreras de entrada y creo que es por ahí el camino. Yo también coincido contigo que hay una gran oportunidad. Y nos dice Elio Bracho, saludos desde California, Berkeley. Quisiera ver más estudiantes en esta universidad llena de minorías de toda Asia. No se ven muchos mexicanos. Tenemos que enviar más mexicanos. Tenemos que contar con un programa subvencionado por becas del gobierno para que vayan más mexicanos y regresen, ¿no crees, Alfredo? Absolutamente, y las oportunidades están ahí. Es cuestión de buscarlas eh, y sobre todo de regresar al De país, ¿no? regresar. Entonces, búsquenlas a todos los jóvenes que nos escuchan. Sin duda, esas oportunidades en las universidades de aquello en lo que ellos quieren profundizar sus conocimientos y desarrollarse. Busquen las mejores del mundo que lo están haciendo. Vayan, estudien. Siempre hay la manera de hacerlo, de manera gratuita, a través de becas. Lo digo por Siempre, experiencia. siempre, siempre. Yo también tuve una beca y ¿sabes qué falta? Creatividad y ganas. Sí, pero regresen sobre todo, mi querida Claudia, Regresen. como lo hizo este fundador de esta inmensa hoy manufacturera de chips en Taiwán, que a pesar de tener grandes oportunidades en empresas importantes en los Estados Unidos hace tantas décadas, en una industria naciente, decidió llevar esto a su país y generarlo desde cero. Y eso sí, es loable, pero también habla de cómo los factores culturales también inciden de manera importante en el desarrollo de los países, ¿no? Entonces, Sí, no hay que olvidar. fíjate, no hay que olvidarlo. Pues ya nos tenemos que despedir porque tenemos que dejar el canal al
maestro Julio Hernández. Jesús Dueñas dice, ya están las universidades del bienestar, ya no hace falta ir a otra parte del mundo. Yo difiero un poquito, yo creo que hay que ir, ver, porque ¿se acuerdan de la caverna de Platón? Hay que ir, ver, mirar, regresar, platicar y quedarnos en nuestro país. ¿Algo más que quieras agregar, querido Alfredo, para ya despedirnos y agradecerte esta delicia de conversación? De verdad, gracias por explicarnos siempre tan estructurado como eres tú, tan inteligente la narrativa. Gracias, Alfredo. No, al contrario, gracias Claudia, como siempre, por la invitación. Celebro tenerte de regreso en México después de este gran viaje y que seguro sacarás de él muchas más ideas en los siguientes días y nos seguirás contando. Muchas gracias, Alfredo. Sí, vamos a preparar para Revista Fortuna un reportaje sobre Taipei, sobre los semiconductores. Y gracias, querido Alfredo, siempre por ser parte del Team Fortuna, como le digo, el equipo Fortuna, y ser parte también de Comunidad Astillero. Gracias por estar aquí. Gracias a todos. Un abrazo, Claudia. Gracias. Gracias a nuestro querido Alfredo Nava, Rodolfo Salas, like 181. Gracias. Ayúdenme a recomendar estos programas, que la verdad es que he tomado la decisión de no meterme en la coyuntura política porque creo firmemente que tenemos que aprovechar el tiempo para platicar de lo que necesitamos para mirar adelante. Yo sé que a veces eso significa sacrificar likes, sacrificar que estemos mucho más virales, pero les juro que vale la pena. Vale la pena dedicar el tiempo a reflexionar, a mirar, a pensar en nuestro futuro. Les mando un abrazo. Esto es Economía Social con el equipo de Astillero, que es un equipo de lujo, y el equipo de Revista Fortuna, revistafortuna.com.mx. Vayan, porque ya tenemos actualizada información sobre los aeropuertos, también tenemos información muy actualizada de las reacciones a que se aprobó ya la ley de ingresos, cómo se aprobó, qué dijo qué, quién, los diputados. Y bueno, pues nos vemos aquí, nos encontramos el próximo lunes, Economía Social Astillero. Que descansen.